Ya. Estáis saliendo, ¿eh? No os preocupéis. Hola, mamá. Vale. Tranquilo. Si os surge alguna pregunta, también, ¿no? Participáis. Sí. Claro. Yo creo que es necesario. Es necesario la... Cuando queráis, Muy bien. Pues nada, si te parece, Rafa, comenzamos. Estupendo, empezamos. Venga, muy bien. Pues nada, en primer lugar, dar la bienvenida a las personas que nos están siguiendo en esta nueva entrega de los videochats de la Escuela de Pacientes. Hoy vamos a hablar de cuidados paliativos y para ello tenemos la suerte de contar con Rafael Cía. Él es el director del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos y es médico especialista en medicina interna y medicina familiar y comunitaria. Y bueno, además él desempeña la labor de médico asistencial de hospitalización domiciliaria y equipo de soporte de cuidados paliativos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Con lo cual tenemos la suerte de con él tener la doble vertiente, ¿no? Como director del plan y también como médico que está ahí al pie del cañón, por así decir. Así que gracias, Rafa, por venir. Gracias a vosotras por invitarme este día. Por cierto, muy cercano al Día Mundial de los Cuidados Paliativos. El Día Mundial de los Cuidados Paliativos no tiene un día fijo, es el segundo sábado del mes de octubre. Y muy cercano a ese día, pues podemos hoy tener la oportunidad de poder hablar y por supuesto, el agradecimiento a las personas que están escuchando. Muy bien, pues muchas gracias tanto a aquellas personas que nos estáis siguiendo en directo como a aquellas que lo vais a hacer en diferido. Y bueno, hemos recibido un montón de preguntas. A ver si puedo responder. Intentaremos dar respuesta a todas ellas y bueno, las que queden sin responder, si acaso a través del blog Cuidándote, pues tendréis las respuestas. Las hemos intentado agrupar, no sé si con mayor o menor éxito, en distintas temáticas. Entonces, si te parece, Rafa, para empezar así de manera general, mira, Juan Carlos de Cádiz nos preguntaba, pues eso, entendiendo los cuidados paliativos como una filosofía de cuidados de una sociedad humanista o bueno, entendiéndola como otra filosofía, ¿no? de ejercer la medicina. ¿Cómo es que cuesta tanto su implantación? Yo, la verdad, tendría que decir que ahora mismo, aunque hay magníficos movimientos y magníficas personas con un sentido humanista y de apoyo y servicio a los demás, no estamos propiamente en una sociedad humanista. Creo que estamos en una sociedad tecnológica donde parece que la santa ciencia domina, cura y resuelve todo, ¿no? Y claro, eso influye en el ciudadano, que se cree que todo va a ser posible curar, en el profesional, que parece que considera un fracaso cuando algo no se cura, y se olvida y se deja de lado algo tan importante como son los cuidados, ¿no? Los cuidados y particularmente los cuidados en el final de la vida. Entonces, la medicina en esta sociedad es puramente curativa. Nos han enseñado a curar, pero no a cuidar, no a tratar a la persona enfermedad de familia en el final de la vida. Eso es un aspecto muy importante. Y, como decía antes, el profesional sanitario puede ver el no curarse de la enfermedad como un fracaso. Y a veces pues no se atiende de la manera adecuada, ¿no? O no se tiene la formación adecuada para atenderlo. De hecho, Rafa, mira, en lo que comentabas sobre la manera, ¿no?, de ejercer la medicina, dos compañeras, dos enfermeras a nivel hospitalario, tanto Isabel como Eva, nos comentan en sus preguntas, que están viendo, ¿no?, por ejemplo, que se indican multitud de analíticas, de tratamientos invasivos, de pruebas y técnicas invasivas. Comenta Isabel que a veces en el hospital tienen algún paciente en situación terminal con malas venas y hasta el último momento, hasta el último día, se les están haciendo analíticas a diario. Entonces, en ese sentido hay una obstinación terapéutica, ¿no?, por así decir, que no deja entrar a los cuidados paliativos. Es cierto que más que en el domicilio, en el hospital, la actitud es de tratar de sacar a la persona adelante por todos los medios, y a veces se puede caer en el obstinamiento terapéutico con la idea de que la persona mejore, salga adelante, pero sin posibilidades razonables de que eso suceda, y se puede incurrir en el obstinamiento terapéutico.
Y bueno, tanto desde los cuidados paliativos se ha promovido siempre como desde la ley de muerte digna, como se conoce, o de derecho y garantía de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Es un deber por parte de nosotros, los profesionales sanitarios, el limitar el esfuerzo terapéutico cuando no hay posibilidades razonables de mejoría. Y con lo que se está haciendo, lo que se está provocando es más cantidad de sufrimiento que una paliación del mismo, ¿no? Entonces es importante el concepto de limitación del esfuerzo terapéutico cuando ya no se puede mejorar la situación clínica del paciente, ¿eh? Sin embargo, hay una resistencia. Y es verdad, ¿no? ha coincidido con estos profesionales que a veces se incurre en el obstinamiento terapéutico, se hacen excesos de pruebas que no corresponden a una situación muy avanzada, pero aunque habría que considerar cada caso concreto, en general hay que tratar de evitarlo. Sí, que parece que hay también una resistencia a entrar en esa filosofía de los cuidados paliativos y a no alargar una vida de una manera que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Claro, eso es producto de lo que hemos dicho antes. La medicina que cura, que lo cura todo, las tecnologías que van avanzando y consiguiendo cada vez efectos más impresionantes, y parece que no va a llegar nunca el final de la vida. El final de la vida es lo más democrático que existe. Es lo único que tenemos claro en la vida, ¿no? Que se va a acabar. Y es imprescindible y es una labor ineludible de la medicina, en general, de la enfermería, de todos los profesionales sanitarios, tener la sensibilidad y la capacidad de atender estos momentos de la vida. Bueno, viendo eso, lo importantes, ¿no?, que son los cuidados paliativos y que se implanten pues a nivel de todo el sistema, un poco entrando en lo que es el acceso a los cuidados paliativos, tanto de los pacientes o de la unidad, en este caso, de atención es el paciente y la familia, como de los profesionales. Empezamos por los pacientes, ¿vale? María José Sainz nos recuerda que solamente un 50% de los pacientes que lo necesitan, es lo que se estima, se están beneficiando de recibir cuidados paliativos. Entonces, ¿quién debe solicitar incluir al paciente en cuidados paliativos? Pero fijaos, ese 50% se estima a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel nacional. O sea que hay que hacer un esfuerzo en nuestra comunidad, en nuestra nación, en Europa entera, por dar una prestación total a estos pacientes, pero esa cifra es real, esa cifra es real, y tenemos que tratar de conseguir dar ese servicio, esos cuidados al mayor número posible de personas, ¿no? Entonces, yo lo primero que quisiera decir aquí, y no quiero extenderme demasiado, es que todo profesional sanitario tiene que tener formación y tiene que asistir a los enfermos en situación terminal o en cuidados paliativos, cada uno desde su nivel de competencia. El médico de familia tendrá su nivel de competencia en cuidados paliativos. Los recursos avanzados de cuidados paliativos tendrán su nivel de competencia, que es el nivel de competencia avanzado. Entonces, ¿cómo accede un paciente a un recurso avanzado de cuidados paliativos? Me imagino que a qué se refiere la pregunta. Sí, incluso tenemos, Ana María, también preguntan, tienen claro que se asocian mucho los cuidados paliativos al paciente oncológico. ¿Cómo se está haciendo para que pacientes no oncológicos, o incluso otro compañero, Jesús, nos hablaba él trabaja sobre todo en neuro, sí, otros pacientes con otro tipo de patologías, con ELA, sí. ¿Cómo se está haciendo para que también se incluyan y se beneficien de este tipo de atención? Yo quisiera primero terminar un poquito, perdona que interrumpa la parte no, anterior, que es que el modelo de atención es el modelo de asistencia compartida entre los recursos avanzados y los recursos convencionales o generales. O sea, entre las unidades de cuidados paliativos, los equipos de soporte y los médicos de familia, las enfermeras de familia, los profesionales de atención primaria y de los servicios generales hospitalarios. Y el paciente entra a ser atendido por un recurso avanzado a petición de su médico responsable y cuando tiene un alto grado de complejidad. Porque otros casos que no son complejos pues son asistidos por los médicos o los profesionales, los enfermeros suyos habituales, ¿no?
Anteriormente la situación terminal se atendía solo en el enfermo oncológico. Eso es una inequidad absoluta. Toda persona tiene derecho a ser asistida en el final de la vida y ya se atienden enfermos oncológicos y no oncológicos en situación terminal. ¿Qué ocurre con el enfermo no oncológico? Que a veces es más complejo definir los límites del pronóstico, los límites que quedan de vida, pero lo que se va progresando. Nosotros hasta ahora nos hemos guiado por ya el proceso asistencial en su segunda edición lo incluye, su atención, el plan andaluz de cuidados paliativos, las estrategias nacionales, por supuesto, y atender enfermos oncológicos y no oncológicos, y se han establecido bases pronósticas para poder aproximarnos cada vez más al pronóstico del enfermo no oncológico. No hemos basado los criterios de la NHL, que no son suficientes, y en otro tipo de parámetros que se han categorizado. Se están haciendo trabajos de investigación, por ejemplo el PALIAC, que se hace desde el Hospital Virgen del Rocío, y otros trabajos muy interesantes también para poder delimitar el pronóstico del paciente no oncológico, y yo creo que cada vez más se está atendiendo al paciente no oncológico, aunque esto es un proceso progresivo, en el que hay que ir avanzando poco a poco, y unidades que tenían 100% de atención en el enfermo oncológico, pues van incluyendo poco a poco en el enfermo no oncológico hasta poder atender aproximadamente al 50% de cada uno, que es lo que se prevé que pueda ser, ¿no? Claro, en ese sentido, como dices, se conoce mejor el pronóstico de pacientes oncológicos, claro, porque se ha estudiado más sobre eso, ¿no? Claro. Estamos en un proceso también de ampliar y de conocer cómo es el proceso en otras enfermedades. Claro, y la evolución también es diferente en el proceso oncológico y no oncológico. El proceso oncológico sigue una línea muy horizontal y luego pues viene a fase final, que es muy rápida, y a lo mejor el no oncológico pues tiene una serie de procesos agudos que se resuelven hasta que llega a la fase final. Entonces, bueno, tiene sus dificultades de atención, pero yo creo que cada vez se va progresando más y para delimitar la situación de terminalidad en el no oncológico. Comentabas también sobre la variabilidad también que hay dentro de los pacientes, y las necesidades entonces son diferentes, ¿no? En función de la complejidad. Comentabas antes y por ejemplo Isabel nos mandaba una duda. Ella es enfermera de atención primaria. Entonces ella efectivamente conoce que existe un equipo móvil, identifica un equipo móvil al que acudimos, con el que tenemos contacto en caso de necesidad. Pero esa necesidad es la que a veces no sabes delimitar. Su pregunta era un poco, vale, si la necesidad es muy variable dentro de los distintos pacientes que atendemos, ¿cuándo ella, ¿no?, como enfermera, puede ponerse en contacto con estos equipos que apoyan? Porque identifica, pues bueno, que tiene mucho trabajo, entonces hay veces que dice, bueno, pues no sé si llamar, no llamar. Eso sí, siempre nos acaba diciendo que ante la duda siempre mejor consultar aunque sea por teléfono, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Pero tiene la duda y plantea, ¿me estaré equivocando? ¿Cuándo tengo que contar con estos recursos? ¿Cuándo no? Vamos a ver, los recursos avanzados tienen la función de asesoramiento de los recursos convencionales, por tanto pueden llamar para asesorarse sobre una situación determinada, para realizar una visita puntual conjunta, o para actuaciones puntuales, o si el caso es muy complejo y requiere una frecuentación de visitas importantes o de recursos, para atenderlo directamente, siempre sin olvidar el modelo de atención compartida. Ella puede llamar cuando tenga alguna duda sobre algún paciente, porque también los recursos convencionales a veces tienen que recurrir a los especialistas o a los equipos de soporte para determinar si realmente el paciente está o no en situación lo que comentaba, terminal, ¿no? Los cuidados paliativos en realidad es una cuestión transversal, que sí que están los recursos avanzados, pero siempre en comunicación. Debe ser completamente transversal en comunicación. Muy bien. Pues en ese caso, Isabel, esto que comentabas de llamar por teléfono es muy buena práctica, porque para eso se está, ¿no? Y mira, antes para que no se nos quede atrás esta pregunta que comentaba antes de Jesús, que trabaja en la unidad de neurología, y que su duda es, en el caso de los pacientes con ELA,
estas enfermedades degenerativas que son incurables, ¿se tendría que abordar prácticamente desde la confirmación del diagnóstico a estos pacientes dentro de cuidados paliativos o cómo ves tú esto? Hay diferentes criterios. Hay profesionales que acuerdan abordarlo desde el principio y hay otros profesionales que lo hacen, o instituciones o áreas que lo hacen en una fase más avanzada. Yo creo que todo en cuidados paliativos, en otras esferas de la medicina también, pero aquí especialmente tiene que ser compartido y actuado en equipo. Cuando el neurólogo que atiende al paciente, su médico de familia, decide contactar con los cuidados paliativos, pues yo creo que es el momento en el que el paciente entre en cuidados paliativos. Antes tiene un amplio recorrido, en lo que yo creo que a lo mejor no es necesario que esté en relación con los cuidados paliativos. Pero sí es verdad que más precozmente que en otras situaciones. Eso sí es verdad. Pero por eso yo creo que lo mejor es la decisión en equipo. Entre su neurólogo, el equipo de soporte, su médico de familia, para que elegir el momento idóneo para que ese paciente entre. Siempre nos sale esto de cada caso es único, ¿no? Entonces, si es un equipo amplio que está trabajando, familia, paciente... Es que me tienes que hablar de Jaime, de casos concretos Carlos, para poder decir esto Juana, sería pero así, no se puede hablar en general. O sea, cada caso es único. Cada caso tiene unas características personales diferenciadas, una familia diferenciada, una situación socioeconómica diferenciada. Cada caso es único, cada enfermo o cada paciente es un protocolo diferente. Pues mira, ya que estamos hablando de cómo se organizan los cuidados paliativos, de los distintos dispositivos que hay, en la parte así que hemos llamado organización tenemos un par de preguntas. Bueno, María José, teniendo en cuenta eso, uno de los objetivos que tiene el plan, que es la continuidad asistencial, el garantizar la atención las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, pues tiene varias dificultades, ¿no? O sea, que supongo que será complicado. ¿Qué después de todos estos años, ¿no?, que se está poniendo en marcha el plan, qué dificultades identificas en poder dar esta atención continuada? Bueno, esto también ha sido un proceso en el que lo que se ha pretendido siempre es la coordinación entre todos los recursos para dar una atención continuada. Y se han establecido diversos mecanismos, desde la relación y la atención compartida entre los recursos avanzados y convencionales, las comisiones de área de cuidados paliativos, los referentes de cuidados paliativos en cada centro de salud o en cada servicio hospitalario, y un programa que va creciendo progresivamente, que ya está instaurado, que es el de telecontinuidad. En el programa de telecontinuidad el paciente es incluido en una plataforma que lleva Salud Responde y a la vez también lleva el centro coordinador de emergencia sanitaria, y es dado de alta en esa plataforma todo enfermo en situación terminal a su alta hospitalaria, o bien su médico o su equipo de atención primaria o su equipo de soporte desde su domicilio decide ingresarlo en esa plataforma. Al estar incluido el paciente en esta plataforma, puede llamar cualquier hora del día y cualquier día del año a Salud Responde, porque hay una serie de algoritmos creados de preguntas y respuestas, y por si tiene alguna duda, sobre todo, y eso hay que decirlo, en horas de discontinuidad de la asistencia de su equipo de referencia, ¿no? Entonces, esa duda se puede resolver desde Salud Responde por una enfermera capacitada que le puede responder, y si no se puede resolver desde Salud Responde, se pasa esa pregunta al centro coordinador de urgencias, donde hay un profesional médico que responde a esa pregunta, que puede resolverla o no resolverla, y si no se resuelve, se gestiona el caso. En función de su prioridad, el equipo de urgencia va al domicilio del paciente ya con una información previa del paciente, o bien deriva a su médico de familia o su equipo de soporte o correspondiente si la situación es demorable o todavía tiene un horario de asistencia del equipo correspondiente. Yo creo que esto, a medida que se vaya desarrollando más, en este momento tenemos unos 1.300 pacientes incluidos en la plataforma, facilitará
el hecho de que se pueda establecer la continuidad asistencial, porque además el profesional sanitario, si tiene un caso muy complejo, puede solicitar en un fin de semana o en ferias prolongadas, o sea, en festivos, festivos prolongados. Que suele ser la feria. O la Semana Santa, o puede pedir un seguimiento proactivo a Salud Responde, de forma que cada día se llame al paciente y se pregunte cómo está. Esto yo creo que también significa una descarga de la responsabilidad, en el sentido de que a veces pues nos quedamos muy inquietos, muy intranquilos cuando dejamos a un paciente en días festivos y sin estar seguro qué tipo de asistencia va a tener, o si va a llegar un equipo que no va a conocer la situación y va a actuar de manera diferente. Sería entonces así como por Como estamos resumirlo, ¿no? haciendo. Están en una base de datos donde tienen su información, su historial y según la sintomatología que se vaya dando o no, pues se ve si se necesita que un equipo de soporte vaya a verlo o si necesita ingreso y demás, ¿no? Muy bien. Mira, en esta línea de la organización, ¿no?, de los cuidados paliativos, María José también se pregunta por qué existe tanta variabilidad dentro de la comunidad andaluza por provincias en cuanto a unidades de soporte, en cuanto a incluso a camas, a las unidades que hay de soporte domiciliario. Nota que existe eso, pues diversidad entre provincias. ¿A qué es debido? Variabilidad y en todos los sitios. Eso no justifica el que nosotros tengamos variabilidad, pero hay en todos los sitios, en todas las comunidades, en nuestra y en otros países, ¿no? Variabilidad la hay. La razón, quizás vamos a centrarnos en nuestra comunidad autónoma, es que los cuidados paliativos fueron surgiendo en cada sitio espontáneamente. No había un plan coordinador o director de esa creación y se iban creando en función de las necesidades de cada centro y con haciendo un esfuerzo muy importante, ¿no? A esto contribuyó también la Asociación Española contra el Cáncer, con los equipos que creó a lo largo de la década de los 90. Y claro, los equipos pues fueron creándose según la necesidad de cada sitio concreto, con una variabilidad diferente, con una dependencia diferente. Un equipo dependía de un servicio, otros de otro, El esfuerzo no, la intención del plan y lo que se está haciendo y todo y la dirección en la que va es tratar de homogeneizar de la mejor manera posible todos los recursos avanzados de cuidados paliativos. Y también para eso es muy necesaria la formación, ¿eh? Para eso es necesario que todos los recursos convencionales o generales estén formados en atención primaria, servicios generales hospitalarios, y para ello es también que haya unos objetivos comunes, que haya un sistema de registro que permita también obtener esos objetivos comunes y que los profesionales tengan unas competencias que desarrollar según el nivel en el que actúen asistencialmente. Esa es la intención del plan ahora mismo, tratar de homogeneizar la variabilidad que existe, que fue porque, ya digo, surgieron espontáneamente en cada sitio, en cada lugar. Has comentado una cosa muy interesante sobre la necesidad de la formación, así que hemos recogido una serie de preguntas también que te quieren hacer sobre la formación de profesionales en cuidados paliativos. En primer lugar, María José nos pregunta, si realmente crees que contamos con los recursos humanos y materiales suficientes para la asistencia a las personas en cuidados paliativos. Y en esta misma línea, Fabiola también se pregunta, la formación en cuidados paliativos, ¿por qué no se impone de alguna manera? ¿O es posible imponer este tipo de formación? Susana, que también va en la misma línea, se pregunta si hay determinados criterios o perfiles para poder formar parte de un equipo de cuidados paliativos, o una vez que el profesional está en una unidad, en un equipo de soporte de cuidados paliativos, es entonces cuando se va formando. No sé si me explico. Vamos a ver. Son muchas preguntas en una. Como seguramente no contestará a todas, pues me la vuelves a preguntar, la que no haya contestado, ¿no? Lo intentaré. Hombre, uno de los objetivos fundamentales, esenciales del plan ha sido la formación. Para ello se ha creado un programa. Una de las cosas importantes de la formación, y que está en la línea también de la variabilidad que decía
el profesional anterior que me comentaba, sobre era también que la formación era diferente. O sea, a lo mejor un recurso que estaba en Cádiz, la formación la hacía de una manera, cada uno según su modo de entender que debería hacerlo, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales que se planteó cuando el plan surgió adelante fue la homogeneizar la formación. Para ello había que crear un programa ambicioso de formación a nivel de toda la comunidad autónoma andaluza, que llegara con una formación uniforme, con unos criterios uniformes, con unos contenidos uniformes, que además pues se ha hecho de todos esos contenidos formativos, formación básica, avanzada, habilidades en la comunicación, de urgencia, para pediatras, una transferencia de la formación que ha resultado bastante positiva, o sea que se ha hecho ese esfuerzo también, ¿no? Entonces, en estos 3 últimos años pues se han formado 6.000 y pico de profesionales, médicos y enfermeras, lo que ha sido un esfuerzo muy intenso a lo largo de los 3 años, que ya digo, ha contemplado diversos planes de formación, tanto para los recursos convencionales como los recursos avanzados. Dicho esto... Sí, te estaba preguntando, por el tema de la formación, bueno, se me viene a la cabeza que estamos hablando ahora mismo lo que comentas, claro, ¿no? El objetivo final ahora que se ha hecho esto es, se creó una red de formadores de 80 o 100 teleformadores, se creó un coordinador, se nombró un coordinador provincial en cada ciudad. Y entonces lo ideal ahora es que a partir de todo este proceso formativo que se haya creado, pues se conviertan en formador de formadores las personas que han recibido esa formación en su distrito, en su área sanitaria, en su hospital, de tal forma que esto sea algo que se vaya expandiendo y la filosofía de los cuidados paliativos, los contenidos, los objetivos, los criterios de calidad, los resultados en salud vayan siendo uniformes a todos los centros y en todas las zonas sanitarias. Una formación como en cascada, ¿no? En cascada. Y en estos tiempos que corren, pues los esfuerzos al máximo, pero sabiendo llegar al mayor número de profesionales posible. Y estamos hablando de lo que sería el reciclaje, por así decir, de profesionales, pero por otro lado también está la formación, y volviendo a lo que hablábamos al principio, ¿no? En medicina se enseña a los médicos qué es la medicina paliativa, porque a veces estamos llegando como cuando ya los profesionales están ejerciendo, pero quizás sería más útil empezar en una formación cuando las personas están formando como profesionales. Claro. Porque ya una vez que eres profesional, ¿no? A veces como que estás dentro de tu cubículo, de tu área. Claro. Otra cosa que nos planteamos los diversos planes integrales que tenemos relación es trabajar coordinado en aquellos aspectos comunes. Hay aspectos de formación en los que se puede trabajar con el plan de oncología, es fundamental estar coordinado con el plan o con la estrategia de formación de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Entonces, a ver si es que se me ha ido la idea un momentito. Sobre la formación desde el principio, de los profesionales formantes. Entonces, yo quería decir esto porque es muy importante trabajar conjuntamente con la estrategia de formación, porque hay otros vectores que intervienen en la decisión de que es absolutamente necesario que los cuidados paliativos se enseñen en la universidad, en el pregrado. O sea, el alumno no tiene que estar formado solo en la medicina curativa, sino en la medicina, en los aspectos éticos, en aspectos éticos en el final de la vida, en la atención en el final de la vida. En los programas MIR debe estar integrada la formación en bioética y también en cuidados paliativos. Todo esto hay que ir introduciendo, coordinando los diversos sectores que intervienen, universidad, etcétera, y que la formación sea una realidad desde el pregrado. Esto empezó con la escuela de enfermería, quizás más, pero ya hay varias universidades que lo van incluyendo, y sobre todo que no sean asignaturas optativas, sino que sean materias obligatorias de estudio, porque son optativas, pues parece que no tiene importancia, y es una formación muy importante para el futuro profesional del médico o de la enfermera, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Se va llegando, poquito a poco, pero esa es la vía. Entre los objetivos de este trienio próximo está el tratar de introducir
o desarrollar más la formación en el pregrado y en el MIR, en el sistema MIR. Perfecto. Mira, si te parece, cambiamos de Hay tema. una pregunta que me ha quedado. Ajá. Me ha quedado rondando por ahí detrás. Sobre la que formación. Que si los profesionales están formados. Si están los preparados. profesionales se forman y a continuación entran a formar parte de una unidad de cuidados paliativos, un equipo de soporte, o una vez que los profesionales están en esas unidades es cuando reciben la formación. Esta pregunta es muy importante, extraordinariamente importante. Se debería tener un perfil para los recursos avanzados de cuidados paliativos. No olvidemos que los recursos avanzados asesoran a los recursos convencionales de atención primaria y servicios generales hospitalarios. Debería ponerse en valor la formación, la capacitación, el tiempo de trabajo en recursos avanzados de cuidados paliativos, pero todavía no se permite un perfil en bolsa que pueda hacer que esto tenga lugar. Es una intención y un esfuerzo en esa dirección, no desde aquí, sino a nivel de la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos, el avanzar en reconocer el perfil de los profesionales de cuidados paliativos de los recursos avanzados. Incluso se trabaja desde hace mucho tiempo en un área de capacitación específica, que eso no depende de nuestra comunidad autónoma, eso tendría que ser legislado a través del Ministerio. Queda trabajo, ¿no?, por hacer, Queda trabajo por hacer, definir pero esas importante. competencias. Hombre, si un recurso avanzado tiene que ser puente de ayuda, de compartir trabajo, de compartir atención, de reforzar la actuación de los recursos generales, es evidente que la preparación es importante. Claro, si no hay un perfil en bolsa, puede ocurrir que un profesional muy preparado, muy motivado, que lleva 8 años en una unidad, se vea desplazado por un traslado, a lo mejor por otro profesional que no tiene esa capacitación, ni esa experiencia, y eso es algo que en un plazo medio debería irse trabajando en ese sentido para que no se produzca. Pues muy bien. Creo que hemos hablado largo y tendido, ¿no?, sobre la formación de profesionales, y si te parece entramos en un tema sobre las voluntades vitales anticipadas. Nos han llegado bastantes preguntas. Sí. Desde cómo es el procedimiento y a nivel de los profesionales también, cómo lo pueden consultar. Es decir, ¿cómo saber si una persona tiene hechas las voluntades vitales anticipadas? ¿Cómo se hacen esas voluntades? ¿Qué se puede plasmar ahí? Un poco, pues, esto es un pack también de muchas preguntas. Yo creo que las voluntades vitales anticipadas deben hacerse mucho antes de entrar en el proceso final de la vida. Precisamente en el proceso final de la vida es más complejo el realizarla, porque el paciente ya está muy mal, presentarle una serie de documentos que tiene que leer o que firmar parece a veces un poco no adecuado, y es más la comunicación verbal la que define qué quiere el paciente y cómo quiere conducirse y qué consentimiento informado presta a las actuaciones que haya que tener con él al final de la vida, ¿no? Por tanto, esto es algo que se debería hacer de antes, ¿no? Yo creo que ya hay recursos para estar informados en todos los centros sanitarios, y los ciudadanos deben solicitar información en su centro, ponerse en contacto con un teléfono que hay también en Salud Responde, que no me lo sé de memoria. Sí, de hecho hay una guía editada por Consejería sobre cómo... Y lo que se ha cambiado en el registro de voluntades vitales anticipadas con respecto al anterior es facilitar la accesibilidad del ciudadano a hacer la declaración de voluntades vitales anticipadas, o sea, que lo puede hacer en más sitios, no de una manera completamente centralizada, y sea más fácil y más ágil hacerlo. El sitio donde más va el paciente muchas veces es el centro de su centro de salud, o el ciudadano, pues al ayuntamiento. Lo más cercano, ¿no? Lo más cercano es el centro de salud, no irte a Consejería en Sevilla, a lo mejor. Las voluntades quedan como un poco lejanas, y si no se facilita el mecanismo de hacerlo y de ofrecerlo y de informarlo,
no se hace. Como todo en la vida, Rafa, Sí, si no. lo tienes más cerca, más Hay posibilidades, más posibilidades de hacerlo. Pero es ¿no? importante, es muy importante. Ujú. Sí es importante transmitir al ciudadano el hecho de que es bueno, muy bueno tenerlo, como uno desea que se conduzca al final de la vida, o sea, tener eso recogido en un documento. Son muy conscientes de esto, no tanto los pacientes, sino las personas que han cuidado a un paciente, ¿no? Claro. Y en ese sentido claro. quieren dejarlo por escrito, dejar Claro. cómo quieren que sea ese proceso de final de la vida, porque facilita muchísimo también para la familia. Efectivamente. Mira, Carmen nos hace una pregunta de hasta qué punto el testamento vital de una persona prima sobre la opinión, petición o presión de la familia en lo que respecta a los últimos momentos de su vida. Bueno, priva la decisión que ha tomado el paciente en el documento de voluntad vital anticipada. En eso no hay ninguna duda. Aunque la familia opine lo contrario. O sea, hay que regirse por los deseos del paciente que ha expresado en su documento de voluntad vital anticipada. Y porque yo no sé si alguien lo ha preguntado o alguien... es muy frecuente en nuestro medio. Vamos a ver, a veces incluso nuestra sociedad a veces oculta un poco el hecho de la muerte. Parece que se vive un poco apartado de la muerte, y la muerte forma parte de la vida. Y si tú toda la vida estás huyendo de algo que al final va a suceder, estás perdiendo quizá de vivir con intensidad muchos momentos, muchas partes de tu vida que es necesario hacerlo, ¿no? Y es muy importante porque dentro de esa filosofía de nuestra sociedad en la que vivimos, pues el ocultar la verdad es relativamente frecuente. El ocultar la verdad para que no sufra. Yo puedo garantizar que el paciente, en un porcentaje altísimo de los casos, sabe al final de la vida que se va a morir. Aunque pero no exista... ha podido comunicarse, ni expresarse, ni abrazarse, ni expresarse emocionalmente con sus seres más queridos. De hecho, muchas preguntas, no sé si querías continuar, No, pero no. ya me lanzo porque otro bloque de preguntas que hemos recibido giran en torno a eso que llamamos la conspiración del silencio. Sí. Conspiración o pacto de silencio, ¿no? Sí. Donde el problema es un problema de comunicación. Quiero recogiendo lo que tú dices a mí, me parece importantísimo, quiero decir que la persona que hace su voluntad vital anticipada, la voluntad vital anticipada que ha realizado es la que se debe observar, pero que incluso si en los últimos momentos, porque claro, la voluntad vital anticipada se utiliza si el paciente no está consciente, para respetar sus deseos si él hubiera estado consciente. Si está consciente y puede expresarse y en los últimos días decide cambiar alguna cosa, pues lo puede hacer libremente, dentro de su autonomía, de su respeto. Mira, perdona, rescatando a María, que preguntaba, ¿cómo es la manera de mirar eso que está registrado en la historia clínica del paciente? ¿Tiene voluntad vital firmada o no tiene? ¿O cómo un profesional puede acceder a esa información, si es que la hubiera? Yo creo que hay que preguntarlo. Cuando nosotros atendemos a los pacientes y nos llegan, pues lo primero es preguntar si tiene realmente al paciente o a su familia, y si no, pues hay que consultarlo en el registro de voluntades vitales anticipadas. En el registro. Vale. Y bueno, creo que muy cercano a esto pues es este tema de la conspiración del silencio, ¿no? Porque esto se solucionaría quizás si existiera, si en el registro de voluntades vitales anticipadas pues tuviéramos todos nuestros últimos deseos, por así decir. Efectivamente, pero y ellos fueran decirme la verdad. Pero no es el caso, y que muchas veces ocurre pues esto, ¿no? A pesar de que existe una ley en la que al paciente se le informa en primera instancia sobre su estado de salud, sobre su evaluación, su pronóstico, realmente sí se informa a las familias. Sí. Las familias deciden si de manera general, ¿no? Si luego se informa al paciente o no. Bueno, por ejemplo, María del Carmen nos comenta que sigue viendo, en el caso de pacientes capacitados, que se está informando a la familia y ésta decide respecto a todo. Incluso en la historia queda reflejado, la familia expresa su deseo de que no se informe al paciente. Ella se pregunta, ¿por qué está ocurriendo esto? A pesar de que hay una ley, ¿no? Pero fijaos,
Yo sería más drástico. No puede costar, la familia expresa su deseo de que no se informe al paciente. El paciente tiene derecho a ser informado, si quiere ser informado. Ese matiz es importante. Si el paciente quiere ser informado, el paciente tiene derecho a ser informado. Por tanto, la familia no puede decidir si se informa o no se informa al paciente. El paciente tiene que ser informado si él lo desea, siempre, aunque la familia no esté de acuerdo. Esto no es una cosa así de radical. Hay un kit, ¿no? En el de si lo desea o no. Eso es. Entonces, esto es un proceso de diálogo, de seguimiento, de abordar a la familia, de abordar al paciente, de primar la importancia de la comunicación, porque fijaos que llegamos a veces al final de la vida con un doble silencio. La familia no le dice nada al paciente porque cree que se va a poner mucho peor y que ya va a ser el final y que va a ser para él un sufrimiento mucho más intenso saber la verdad, que en el fondo la sabe, y el paciente se lo calla, que lo sabe, para que su familia sea más feliz creyendo que él no lo sabe. Sí, en realidad es el doble silencio. Digamos, una situación de doble silencio que, bueno, en un principio puede estar bien, pero al final dificulta la comunicación y la expresión de sentimiento en la familia, en el enfermo. Quiero rescatar una cosilla que has dicho, Rafa, que imagino también que por tu experiencia, ¿no?, de muchísimo tiempo atendiendo a estos pacientes, a estas familias, tú realmente eso consideras que en la mayor parte de los casos, aunque al paciente no se le diga explícitamente en qué momento está de su proceso, lo saben. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Que me parece interesante. Es altísimo. Y muchas veces cuando no se ha producido una comunicación, es que el paciente, primero, él nota los signos de la comunicación no verbal con su familia. Él va notando la gravedad en las caras que va viendo, en los cambios de hábito que se va produciendo. Somos seres reaccionales y cualquier gesto pues lo va captando, ¿no? Y luego va empeorando progresivamente. Y muchas veces cuando hay una conspiración de silencio, para que haya una conspiración de silencio tiene que colaborar el profesional sanitario. El profesional sanitario colabora con la familia y no se le dice al paciente. El paciente va entrando en un estado de depresión, de silencio, de falta de comunicación, que muchas veces es bastante, que no es recomendable y es bastante perjudicial, ¿no? Un aislamiento quizá por la incomprensión al no existir la comunicación. Y además, estas situaciones favorecen luego el duelo complicado en la familia, porque no se han resuelto todas estas situaciones antes, no se ha producido esta comunicación y favorece un duelo complicado. Antes de entrar en el duelo, porque vamos a hablar también del apoyo a las familias, sabemos que en cuidados paliativos la unidad de atención no solamente es el paciente, también es la familia, como también indica una de las líneas del plan. Es una ¿no? unidad, la unidad paciente-familia. Pero para acabar con el tema de la conspiración del silencio, es muy habitual, ¿no?, que los profesionales se hagan esta pregunta. Estamos hablando, pues, por ejemplo, Isabel María o Ana María también. Ellas son enfermeras, sí. Tienen una relación con el paciente quizá más cercana, sí. Y bueno, y realizan este tipo de cuidados, con lo cual establecen una relación en la que se encuentran en el momento en que el paciente les pide más información y se preguntan, ¿tengo que ser yo la persona que la debo dar? ¿No la doy? Responder, como dice Isabel, responder de forma realista o decirle que esta información debe dársela a su médico. ¿Cómo manejar esa situación? El sentido común y el trabajo en equipo. El responsable de la información es el médico. Hay que trabajar en equipo y cada profesional sanitario tiene la obligación de informar en su esfera de competencia. Porque le hace esta prueba, porque le va a hacer... Y yo creo que eso se debe hablar en equipo y consensuar. Para lo que nunca puede existir en la atención del paciente es que haya opiniones contradictorias. Que uno diga una cosa, que otro diga otra, que otro diga otra. Eso sí que crea incertidumbre y sufrimiento. Claro. Yo pienso que hay que trabajar en equipo y cada uno desde su nivel de responsabilidad informar.
Muy bien. Siempre nos sale eso, que el trabajo en equipo, la transversalidad siempre... Es fundamental. El... Y en el final de la vida es más fundamental todavía, porque es que además en el final de la vida hay que aprovecharlo todo, a ver si me explico. Intentar de crear un espacio compartido en el que estén los profesionales, la familia, el paciente, los voluntarios, las asociaciones, los amigos, los vecinos. Es muy importante el apoyo de toda la red para poder llevarlo con la mayor dignidad posible. Claro, es un momento muy importante y deben estar muchos agentes, ¿no? implicados en él. Pues como te decía antes, si te parece, entramos a otro apartado en el que hemos metido un par de preguntas que nos han llegado sobre el apoyo a las familias. Se habla mucho eso del apoyo que hay que prestarle a la familia de un paciente en situación terminal. Y nos pregunta Josefa, pero cuando el paciente fallece, ¿se le sigue prestando este apoyo, básicamente psicológico, a la familia desde la unidad de cuidados paliativos o se le deriva a su centro de salud para que continúe el proceso con el médico de familia? El proceso define muy bien la atención, la situación, la atención al paciente en situación terminal, de causa oncológica, no oncológica, de cualquier edad, hasta el final de su vida, incluyendo un tiempo el duelo. Incluyendo un tiempo el duelo. Sigo diciendo lo mismo, no hay compartimento estanco, estamos hablando de un sistema de atención compartida. Ese enfermo ha debido estar visto por ese equipo de soporte y por su médico de atención y su enfermera y su equipo de atención primaria, con lo que se produce un trasvase de la situación de forma que ya en el futuro, a más plazo, pues lo sigue atendiendo su médico su equipo de atención primaria, por ejemplo, por poner un ejemplo. Otra cosa son los duelos complicados, que no son función de atenderlos ni siquiera de los equipos de soporte, sino más bien de los especialistas en salud mental. Sí, en cierta manera esto está relacionado con lo que hablábamos en la conspiración del silencio, ¿no? Si tú sabes, habrá ciertas pautas que permitan predecir de alguna manera si ese duelo va a ser más complicado, va a ser más... Otra, sí. Y entonces en función de eso pues ya se puede ir ajustando a qué tipo de profesionales van a hacer ese seguimiento. Incluido pues el asesoramiento que en nuestra unidad, en nuestra comunidad autónoma, pues es a través de salud mental del especialista correspondiente para dudas que puedan surgir pero bueno, habitualmente yo creo que los profesionales de recursos avanzados están bastante preparados en habilidades en la comunicación, en relación de ayuda, para poder llevar pues la mayoría de los casos a lo mejor posible, ¿no? Pero en algunos casos obviamente se necesita la colaboración también del psicólogo, del psiquiatra. Muchas veces para el apoyo del equipo, porque es un caso muy difícil de resolver. Bueno, volvemos como siempre a la interdisciplinariedad. Y aquí pues, sería con la relación de los cuidados paliativos con salud mental, a través de salud mental, cómo se establece el vehículo de atención. La verdad es que es un ejemplo de cómo tener que coordinarse, ¿no?, para que la atención sea lo mejor posible. Y que no quede en compartimentos estancos, sino que sea más fluida, más... Es complicado, pero bueno, que esa es la idea, ¿verdad? Por ahí vamos. Por ahí va la cosa. Mira, Josefa también nos preguntaba, en lo referente al respiro familiar que se recoge en el plan, a ella no le queda claro si para prestar este apoyo a las familias se ingresa al paciente en un centro, son personas voluntarias que lo acompañan durante un periodo de tiempo en el domicilio. Si se ingresa en un centro, pues qué tipo de centro es, qué criterios existen pues para que un familiar solicite esto y bueno, un poco cómo funciona este respiro familiar en el caso de cuidados paliativos. Como todo tiene que estar individualizado. O sea, qué tipo de respiro familiar requiere esa familia. Si hablamos de un respiro familiar, de alguien que le proporcione un tiempo para que pueda salir, para que pueda respirar un poquito en la calle, para que pueda moverse, para que pueda realizar algunas cosas, pues entonces si hablamos de, hay es importantísimo crear a nivel comunitario una red de voluntariado en cuidados paliativos que yo creo que facilita muchísimo el apoyo en el domicilio, en el hospital,
y ahora hay que desarrollarlo también en el domicilio a este tipo de personas, ¿no?, que están en esta situación, porque facilitan que respire un poco, que descanse un poco, que ponga su mente en otra actividad, la persona que está cuidando al paciente, que muchas veces se resiste. A veces cuesta el hecho de que se despegue porque parece que se va a morir cuando se mueve, pero es bueno también que descanse. Pero hay casos que son imposibles, que son de mucha intensidad, el agotamiento, el cansancio de los familiares, que están al borde de la claudicación, y entonces lo que se prevé es que ingrese el paciente unos días, un fin de semana, unos días, para que pueda la familia descansar y recuperarse y coger fuerza para poder seguir adelante. Entonces, en las unidades de cuidados paliativos de agudos, pues hay 3 criterios de ingreso. Un criterio de ingreso es el paciente que pasa por una fase aguda, se estabiliza y vuelve a domicilio para seguir siendo atendido en su domicilio, o en una residencia, si está en una residencia. Está el paciente que voluntariamente decide que él no quiere fallecer en su casa, sino que prefiere morir en el hospital, muere en la unidad de cuidados paliativos. Y también unos cuantos días de respiro para una familia que ha claudicado, que no puede más y que necesita unos días de respiro para recuperarse, ¿no? Depende del respiro, ¿no? Lo que pasa es que en una unidad de agudos sí tienen que ser siempre tiempos cortos, Aparte de esto, pues está el apoyo, todo el soporte, tratar de prevenir el duelo disfuncional o el duelo complicado. Se puede actuar sobre él y previniendo, y apoyando mucho a la familia y tratando que la familia se implique mucho en los cuidados del paciente. En estas situaciones de claudicación familiar, pues también tratar de proporcionar todo el apoyo a la familia necesario, utilizando todos los recursos, como antes decía, el equipo, con instrucciones cómo tiene que actuar, que agobia mucho en horas de la noche no saber qué hacer, y el voluntariado para poder procurar un espacio de una situación de esparcimiento, en fin, todos los recursos que tengamos, ¿no? Lo ideal sería incluso prevenir esa claudicación, es. Porque viene a raíz de verte en una circunstancia que no puedes manejar, ¿no? A lo mejor se forman cuidados, se sabe en qué momentos debes preocuparte y en qué momentos... La formación en lo que tiene que hacer la familia, en dejar escrito qué tienes que hacer en determinadas crisis de necesidad, si se presentan determinados problemas, qué hacer, a quién llamar, todo eso, la verdad es que tener un teléfono, tener una instrucción ayuda mucho. Y tener un apoyo, ¿no? Es decir, puedo coger el teléfono y alguien me va a decir qué está pasando, porque el no entenderlo es complicado, ¿verdad? Efectivamente. Pues bueno, no tenemos más preguntas de momento, no sé si nos ha entrado alguna pregunta nueva. Pero bueno, ya por hacer un resumen, ¿no?, global de todo lo que hemos hablado, no sé si tú quieres añadir alguna cosa más, Rafa. Recopilando, hemos hablado eso de la que está calando, ¿no?, el tema de cuidados paliativos. Tradicionalmente se ha hablado siempre de una medicina curativa, y hablar de medicina paliativa es también cambiar de filosofía y no entender la muerte como un fracaso, sino como algo en lo que hay que aplicarse para que sea lo mejor posible. Eso es. Y que forma parte de lo normal, de lo natural, a pesar de que sigue habiendo pues esta obstinación terapéutica y bueno, poco a poco pues se va llegando. Hombre, ha sido muy importante también en nuestra comunidad autónoma, yo creo que lo refería antes, ¿no?, la promulgación de la Ley de Derecho y Garantía de la Dignidad de la Persona en el proceso de la muerte, porque ajusta muy bien los derechos de los pacientes a recibir cuidados paliativos, y a la información, etcétera, etcétera, los deberes de los profesionales, la limitación del esfuerzo terapéutico y las garantías de las instituciones para poder prestar este tipo de atención a los pacientes. Sí, el tener ya una ley, ¿no?, que lo salvaguarde es un paso muy importante. Hablamos también del acceso a cuidados paliativos, de cómo se organizan. Sabemos que los cuidados paliativos hasta hace poco, ¿no?, estaban más asociados a las patologías oncológicas, sí, y ahora hay una apertura hacia lo no oncológico y esta manera pues de ir introduciéndolo y que sea más fácil entrar en este tipo de atención.
Hablamos también de la organización que hay en cuidados paliativos en la paliativos. comunidad andaluza, partiendo de realidades diferentes en cada provincia. Sí, eso es. Partiendo de realidades diferentes, se trata de homogeneizar. La estructura sí es igual. Hay unidades de cuidados paliativos de agudo en todos los hospitales de primero y segundo nivel, que son los provinciales. Esos hospitales tienen equipos de soporte de cuidados paliativos a domicilio. Y luego en los hospitales comarcales, en las zonas, pues hay equipos mixtos que atienden a la vez al hospital y al domicilio. Esa estructura es para toda la comunidad autónoma. Y que tiene que estar bien coordinada para que todo... Tiene que estar bien coordinada y dentro de un modelo de atención compartida. Y yo promovería también la herramienta, que en realidad es una herramienta de telecontinuidad para poder ayudar a todas las personas en cualquier momento. Que has comentado eso, cómo es la manera de poder atender durante las 24 horas todos los días del año. Hablamos mucho también sobre la formación de profesionales, las necesidades que hay de establecer una serie de competencias para saber qué profesionales están formados en esto, e incluso no solamente el reciclaje de profesionales, sino la importancia que tendría este tipo de formación durante la época universitaria, ¿no? Los grados y demás. Hablamos de las voluntades vitales anticipadas, de lo necesario, incluso de lo conveniente que sería que las personas firmáramos este documento, porque, como decías, es importante hacerlo antes, ¿no?, de entrar en este proceso. Porque siempre se puede modificar verbalmente. Siempre que el enfermo esté consciente y lo desee, lo puede hacer. Claro. Exacto. Y hablamos también del tema de la conspiración del silencio, y que es un poco complicado porque incluso hay un doble silencio entre familia, profesionales, pacientes, que hay que tener en ese sentido, como decías, cómo solucionarlo, pues con mucha mano, con mucho ojo. Sí, es verdad que el profesional tiene que estar capacitado para poder abordar este tipo de situaciones, pero es muy importante el día a día, el ir hablando con la familia, con el paciente, a veces en sitios diferentes, luego conjuntamente, para poder resolver ese tipo de situaciones, ¿no? Y hablamos también, por último, del apoyo a las familias, que yo creo que en general podemos concluir en que toda la atención en cuidados paliativos, ¿no?, requiere de una coordinación y de una comunicación muy cuidadosa entre todos los agentes implicados, ¿verdad? Y una coordinación entre todos, sí, me parece muy importante. Y poco a poco hemos ido realmente desarrollando las líneas del plan, desde la atención sanitaria hasta la formación. Yo creo que hay que desarrollar más la investigación en cuidados paliativos. Creo que es un punto importante que además tratamos hace poco tiempo, y realmente es muy importante que se actúe y se establezcan causas de investigación que faciliten que el paciente pase el final de la vida de la mejor manera posible. Entonces, hay muchas ramas de investigación en cuidados paliativos, de control de síntomas, de calidad de vida, calidad de muerte se está haciendo ahora, de pronóstico, de complejidad, se están haciendo diversas líneas de investigación. Yo creo que es muy importante el que sepamos saber si la intervención que estamos haciendo está siendo de verdad efectiva. Yo creo que las líneas de investigación tendrán que ir en averiguar si estamos proporcionando una calidad o estamos proporcionando una muerte digna o con el menor sufrimiento posible. Lo prioritario entonces en investigación, consideras que es valorar si la atención que se está dando es efectiva en ese sentido, ¿no? Me parece fundamental, me parece fundamental, y eso se debe recoger y se debe trabajar mucho en esa línea, independientemente que se progrese en el tratamiento del dolor, en el tratamiento de la disnea, en el tratamiento del control del síntoma, en el abordaje emocional. Vamos, que lo estamos haciendo bien, y cómo lo estamos.
eso ya partimos de una... Yo creo que significa un paso. Si mira uno hacia atrás, 20 años atrás y demás, sí hay un progreso de crecimiento. Hay un cambio sustancial. Y hay un cambio sustancial en la atención al final de la vida. Creo que hay que seguir en ese camino. Hay que rellenar huecos, hay que mejorar y formar profesionales, hay que tener algunos recursos más. Todo es mejorable en esta vida y tenemos que caminar en ese sentido. Perfecto. Poco a poco. Lo importante es eso, estar en la vía, ¿no? Y no decaer y con mucho ánimo, Rafa. Sí. Pues nada más. Muchas gracias por todas las preguntas que hemos recibido. Esperamos que hayan sido contestadas. Si no, siempre podéis poner en contacto a través del blog, del Twitter. Y sin más, gracias Rafa por haber venido. Gracias a los que han estado por esta revisión que hemos dado de los cuidados paliativos. Y nada más, os esperamos en el próximo videochat de la Escuela de Pacientes. Chao.